Bueno, vamos a retomar las medidas cautelares en particular, que son las que se encuentran reguladas en el Código Procesal Civil y Comercial, tanto de la nación como de cada jurisdicción, o sea, de cada provincia. En general el catálogo de medidas cautelares es idéntico en cada provincia, o sea, siempre que uno hable de una medida cautelar en particular, la regulación es, les diría, en un 99% idéntica en los códigos procesales. Podrán encontrar alguna que otra excepción o alguna medida por ahí regulada en un código y en otros no, pero en general el marco es bastante análogo y similar, independientemente del lugar donde uno esté litigando. Bueno, la primera medida que vamos a analizar es el embargo. El embargo, básicamente, para que ustedes hagan su cuadrito del que les hablé la clase pasada, el embargo, a criterio de nuestra cátedra, siguiendo una corriente doctrinaria específica en particular, no persigue la indisponibilidad de una cosa, sino que produce la individualización de un bien que es el que luego va a someterse al proceso de ejecución o de realización a través de un procedimiento de subasta o de remate judicial y a derivar en la obtención o la transformación de ese bien, de esa cosa, en dinero, que es con lo que se le paga al acreedor. Eso en términos generales, pero para que ustedes distingan, hay autores que ustedes van a leer que que relaciona al embargo con la indisponibilidad de un bien. Y nosotros en la cátedra, o por lo menos en la opinión del doctor Cabral y mía, consideramos que el embargo no produce esa cuestión, no genera indisponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si un bien está embargado, hay una corriente doctrinaria que dice que la persona, si tiene el bien embargado, no puede disponer de la cosa, o realizar un acto de disposición sobre esa cosa. Un acto de disposición puede ser, por ejemplo, gravar ese bien, afectarlo a otra garantía, por ejemplo, a una garantía real, como puede ser una hipoteca, o bien realizar un acto de disposición del más común, que es la enajenación del bien o la donación del bien, sea que lo haga a título oneroso o a título gratuito. Bueno, en nuestra consideración, el embargo no produce indisponibilidad. La medida cautelar que produce ese efecto, en realidad, es la inhibición general, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, no así el embargo. El embargo produce la individualización de un bien. Significa que yo, como el nombre lo indica, lo que hago es seleccionar, digamos, tener identificado el bien sobre el cual la ejecución va a proseguir o sobre el cual el acreedor va a realizar las acciones tendientes en miras a cobrar su crédito, a transformar ese bien en dinero que le permita cobrar el crédito que se le adeuda. Bueno, entonces teniendo esto en claro, otra cuestión que también resulta sumamente importante es distinguir tres clases de embargo que existen regulados en el ordenamiento procesal. Tenemos el llamado embargo preventivo, el denominado embargo ejecutivo y el embargo ejecutorio. En algunos casos, embargo ejecutivo y ejecutorio están englobados bajo la denominación de embargo ejecutivo, pero en realidad el término correcto es esta triple distinción. Ahora van a entender la razón. Bueno, el embargo preventivo es aquel que se solicita al principio de un proceso judicial, es decir, entre la promoción de un proceso judicial o inclusive antes de promover un proceso judicial, en miras a que en el futuro inmediato se va a promover el juicio, hasta la sentencia. Si yo pido un embargo en ese tramo del proceso, el embargo que voy a pedir es un embargo preventivo. ¿En razón de qué lo pido?
en razón de que considero que la sentencia que se me va a dictar va a ser favorable, entonces lo que hago es asegurar el pago de esa ulterior sentencia favorable, ¿está? Eh, como viene la denominación, lo que está haciendo es, está siendo precavido ese acreedor. Está viendo hacia dónde va a ir el proceso, está viendo posibilidades de obtener éxito, entonces está asegurando que llegado el momento en que el juez dicte sentencia, tenga de dónde cobrar. Eh, Ahora bien, no siempre que uno inicia un proceso judicial pide un embargo preventivo. Muchas veces tengo que tener acreditado el peligro en la demora. ¿Por qué? Porque lo normal es que uno espere al pronunciamiento del juez. Para eso se supone que está instituido todo el proceso judicial. O sea, lo usual no es que uno pida un adelantamiento de criterio, no. Uno debería esperar al dictado de la sentencia. Pero lo que sucede, que ustedes también saben, es que en muchos casos hay una demora en la tramitación de los expedientes. En el mejor de los casos estamos hablando de un año y medio, un año y medio de duración, aplicando ahora lo que se conoce como el protocolo de oralidad o de juicio por audiencias, que abrevia, en teoría, el proceso a esos términos. Pero si no, estamos hablando de procesos que duran mínimo 2 años, del proceso enteramente escrito, digamos. Y estamos hablando de un mínimo, o sea, tenemos casos, por ejemplo, que todavía están tramitando, que datan de más de 10 o 15 años todavía en el juzgado, que aún no han arribado al dictado de sentencia. Entonces, sea por la cuestión que fuere, porque muchas veces no es el retardo propio del juez o del secretario o del escribiente, sino que los abogados contribuyen y en gran parte a ese retardo, pero muchas veces sí es atribuible al juzgado. Hay juzgados que ya se sabe que tienen un retraso considerable, que ya se sabe que una vez que el expediente llegó al dictado de sentencia puede estar meses esperando el abogado y no se la dictan. Y así en todas las instancias, o sea, sucede algo similar en Cámara, donde un expediente también puede estar unos 6 meses, por ejemplo, cuando se va en apelación, y incluso en el mismo Superior Tribunal de Justicia, donde también puede llegar a estar un año, por ejemplo, para que le resuelvan un recurso extraordinario. O sea, también estamos hablando de plazos sumamente considerables. Entonces, ¿qué puede suceder? Que el derecho verosímil, ese que yo tenía al principio del proceso, comience a diluirse y comience a ver cada vez más lejana la posibilidad de cobrar el crédito, entonces tenga que asegurar que el deudor en ese largo devenir no se termine insolventando. Porque lógicamente que el deudor va viendo lo mismo que ve el acreedor en el proceso, va viendo cuando el testigo le salió en contra, va viendo si la prueba pericial, por ejemplo, decidió que es responsable, por ejemplo, de la cuestión que se está discutiendo, o sea, va viendo hacia dónde los elementos de prueba de los cuales el juez, luego al llegar al momento de dictar sentencia, se va a valer para fundamentar su decisión. Entonces, si va viendo que va a perder, lógicamente que no se va a quedar de brazos cruzados. Entonces es posible que llegado a ese momento, en que finalmente, después de largos años de discutir y de una larga controversia, cuando el juez dicte sentencia, se le diluya como agua entre las manos las posibilidades de cobrar. Y termine nuevamente un largo proceso, reiniciándose ahora para buscar de dónde va a cobrar. O esperando si eventualmente mejora de fortuna porque no tiene de dónde percibir el cobro del crédito. Entonces, muchas veces cuando el contexto contribuye y justifica ese peligro en la demora del que hablamos la clase anterior, el abogado pide este embargo preventivo. También puede pedirlo en las situaciones procesales que están reguladas en el artículo 212 del Código. Tienen un montón de supuestos enumerados a partir del artículo 209,
cuando por ejemplo habla de que el deudor no tiene domicilio en la República. Bueno, pueden encontrar el caso que justo les vaya a lo que ustedes están discutiendo en sede judicial. Pero también tienen la posibilidad de que el mismo proceso judicial les dé el soporte fáctico, de hecho, para hacer el pedido de embargo preventivo. Por ejemplo, las situaciones del artículo 212. Decíamos la clase anterior, en el caso del artículo 63, es cuando la parte contraria ha sido declarada rebelde en el proceso. Entonces, si yo ya notifiqué de la demanda al demandado y el demandado no se presentó, no contestó la demanda, pido su declaración en rebeldía, inmediatamente promuevo el incidente de medida cautelar, porque no tengo a nadie presente en el juicio. Entonces ya tengo que empezar a ver qué bienes va a tener esa persona llegado el momento de cobrar. Después tenemos cuando hubiere reconocimiento expreso o ficto, derivado de cargas procesales. Por ejemplo, una situación puede ser que lo citemos a declarar, a prestar declaración de parte, y la persona, pese a estar debidamente citada, no viene, no se presenta. Eso le juega en contra, es una prueba que está tasada con ese valor legal, digamos. O sea, la persona que no viene a declarar se lo tiene por confeso en forma ficticia. Entonces, ante esa situación también podría pedir. O cuando, por ejemplo, ya obtuve la sentencia favorable, pero todavía no está firme, que es esto que yo les decía, que muchas veces el pronunciamiento del juez de primera instancia atraviesa la segunda y la tercera instancia hasta que, en definitiva, queda firme y hace cosa juzgada. Hasta recién ese momento esa sentencia no es ejecutable. Entonces, todavía, por más de que ya se haya dictado sentencia, aún estando recurrida, podría pedir un embargo preventivo, porque ya tengo la decisión a mi favor, aún cuando en Cámara o en el Superior Tribunal pudiera darse vuelta y pudiera dejarse sin efecto la medida cautelar obtenida. ¿Está? Lo mismo, este tercer inciso se aplica cuando yo soy abogado, por ejemplo, y tengo ya la regulación de honorarios a mi favor. Aún si todavía no la notifiqué, aún si todavía no está firme esa regulación de honorarios, también ya puedo ir cautelando los honorarios profesionales que le tengo que cobrar al perdidoso, al vencido o condenado en costas, ¿está? O eventualmente a mi cliente si así lo quiero. Bueno, ese es el embargo preventivo, entonces, cuando se promueve antes de iniciar o desde la demanda hasta la sentencia, y deberíamos aclarar entonces, considerando esto, hasta que la sentencia se encuentre firme y consentida, ¿está? La segunda clase de embargo es el embargo ejecutivo. El embargo ejecutivo es un embargo que se traba, que se decreta específicamente en un tipo de proceso judicial que se denomina juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo, lo que se conoce como juicio ejecutivo, es el procedimiento de ejecución de los títulos de crédito, llámese pagaré, llámese letra de cambio, llámese cheque, o cualquier otro título de crédito, título negociable que pudiera regularse en nuestro país. Es un procedimiento corto que principia a través de, o sea, yo presento, por ejemplo, a cobro un pagaré o un cheque en el que no me lo paga el deudor, inmediatamente promuevo la ejecución de ese título de crédito y el primer paso que va a decidir el juez es el decreto del embargo. Ese embargo que se traba en el marco de un juicio ejecutivo se denomina embargo ejecutivo. Esta no es muy complicado de entender. Y la tercera clase de embargo, que es el embargo ejecutorio, que muchos autores no lo distinguen, pero que vale la pena la distinción porque no estamos hablando de lo mismo que en lo anterior, es el embargo que se decreta una vez que la sentencia quedó firme. O sea, pasado el tiempo para pedir el embargo preventivo, comenzaría el tiempo, el momento procesal para pedir el embargo ejecutorio.
¿Para qué se pide el embargo ejecutorio? Para ejecutar la sentencia que me fue favorable. Si hasta acá yo no obtuve un embargo ejecutorio, porque mi proceso tramitó, por ejemplo, en 1 año y medio, en 2 años, no necesité, no se dio ninguna de las situaciones procesales reguladas por el artículo 212, entonces no cuento con un embargo preventivo. Obtenida la sentencia favorable, lo que hago es promover la ejecución de la sentencia, siempre y cuando no sea pagada en forma voluntaria, ¿no es cierto? Acá llegamos a la misma base de siempre. Tengo que ejecutar mi crédito, bueno, tengo 2 alternativas, que sea abonado en forma voluntaria, lo puedo intentar inclusive a través de una mera intimación, de una cédula, y transcurrida esa posibilidad, ya tendré que ir a la vía de la ejecución forzada. La ejecución forzada de la sentencia es otro incidente que se denomina incidente de ejecución de sentencia, y que justamente persigue el cobro de ese crédito reconocido por el juez. Siempre que ya esté firme, como les decía, que ya haya pasado en autoridad de cosa juzgada. Bueno, si hasta acá no tenía un embargo preventivo, entonces la primera medida que se va a decretar en ese incidente de ejecución de sentencia es el llamado embargo ejecutorio. Lo suelen asimilar al embargo ejecutivo porque de vuelta estamos, digamos, cobrando judicialmente una deuda, pero no estamos hablando de un juicio ejecutivo. Por eso es que hay que hacer una distinción. El embargo ejecutivo es en el marco de un proceso ejecutivo, de un juicio ejecutivo. Y el embargo ejecutorio es al efecto de ejecutar sentencias o regulaciones de honorarios o resoluciones judiciales en particular, como puede ser, por ejemplo, las astreintes, por ejemplo, que yo les hablaba hace un par de clases atrás, cuando las astreintes ya han quedado a favor del perjudicado por esa actitud, bueno, tiene que promover un incidente de ejecución de astreintes, lo primero que va a decretarse es el embargo ejecutorio. La finalidad de este embargo ya es proceder al cobro de ese crédito que ya tengo inmediatamente reconocido en forma anterior, o sea, yo ya lo tengo avalado por el juez. Luego de ese embargo ejecutorio, que puede realizarse de múltiples maneras según el tipo de bien que yo quiera embargar. Ahora les cuento por ahí un poco más cómo se traba la medida según el tipo de bien. Lo siguiente ya es citar al proceso de ejecución al dueño de esa cosa que se embarga, y lo siguiente es el dictado de una segunda sentencia que se dicta en el marco del proceso de ejecución de sentencia, que ya se conoce como sentencia de venta, porque lo siguiente es promover a la venta o realización en pública subasta de ese bien que está embargado. Ya es un procesito sumamente corto el que se realiza para proceder a la realización del bien. Ahora, en el supuesto en el que la parte ya hubiera obtenido un embargo preventivo en el transcurso del proceso, llegado el dictado de la sentencia y que ésta quede firme y consentida, no se vuelve a trabar un nuevo embargo de carácter ejecutorio, sino que lo que se realiza es la transformación del embargo preventivo a embargo ejecutorio, algo que se resume en una providencia, en una actuación judicial muy, muy breve, donde el juez le dice: bueno, téngase por promovido incidente de ejecución de sentencia, atento a la existencia del incidente de medida cautelar, se lo acumula al expediente, se lo cose o se lo agrega materialmente a ese incidente de ejecución de sentencia, y transfórmese en ejecutorio el embargo preventivo oportunamente decretado. Líbrese el oficio a quien corresponda a efectos de su toma de razón, y procédase a citar de venta, como se llama esa actuación, al demandado o al ejecutado. Ya. Perdón. Bueno, les decía, según el tipo de bien, la traba del embargo va a ser distinta. ¿Por qué?
Porque yo puedo embargar cualquier clase de bien siempre que no esté dentro de ese listado del 744 o esté previsto como inembargable o inejecutable en alguna ley especial. Pero en principio puedo embargar bienes tanto de naturaleza mueble como bienes de naturaleza inmueble. En el caso del inmueble o del mueble registrable, lo que se realiza es tomar razón de esa medida en el registro de la propiedad, sea inmueble o del automotor o del motovehículo, ¿está? O sea, si el bien es registrable, se materializa la toma de razón cuando justamente el registro pertinente deja sentado esa asienta en el folio real o en donde corresponda, que el juez fulano, a cargo del juzgado tanto, en el expediente tal, secretaría tal, ha decretado un embargo, el carácter del embargo, si es preventivo, ejecutorio, ejecutivo, por tal monto, y tiene que figurar el monto. Así se efectiviza la traba del embargo si fuera un bien registrable. Ahora, si no fuera un bien registrable, si por ejemplo estamos hablando de un bien mueble, lo que se realiza es, o yo no conozco, por ejemplo, qué tipo de bienes tengo. Entonces, lo que se realiza en esa orden de embargo es lo que se conoce como un mandamiento de embargo. Entonces, el oficial de justicia va, en muchos casos, acompañados por el abogado, en otros se contrata a un martillero público, que es el profesional un poco más preparado para este tipo de diligencias que el abogado, y van al domicilio real, digamos, de la parte que perdió, del deudor, y hacen allí el estudio acerca de qué es lo que pueden embargar, que sea de valor, porque lógicamente a mí no me interesa embargar un juego de vasos que después, al momento de que yo tenga que realizarlo y liquidarlo en una subasta judicial, no voy a obtener ni el 1% de lo que me debe. Entonces lo que se busca es bienes de valor, siempre que no sean, que no estén en ese inciso 1 o 2 del 744. En el caso de que yo detecte, por ejemplo, que hay allí un bien de lujo que ya excede a la subsistencia, que no es un bien de trabajo del deudor ni nada, lo que hago es denunciarlo a embargo en ese momento ante el oficial de justicia. El oficial de justicia labra en el mismo acta del mandamiento, deja constancia de que se embarga en ese acto tal bien, por ejemplo, un televisor gigantesco de super lujo, última tecnología, que no es el único que está en el domicilio, porque si fuera el único, tal vez no sería embargable. Y a partir de ese momento, la persona que vive allí, el dueño de la cosa, queda como depositario judicial hasta tanto el juez ordene el secuestro del bien, que es otra medida que viene a complementar al embargo, pero un poco más adelante, cuando ya vamos a preparar el remate. Y hay que exhibir la cosa a los potenciales compradores. Lógicamente, si yo tengo que rematar, lo tengo que sacar del lugar donde está. Pero mientras tanto, ese bien embargado no es que el acreedor se lo lleva a su casa o queda en custodio del juzgado, no, queda en custodio del mismo deudor. La diferencia es que al constituirse él como depositario judicial, el mismo oficial ya le hace saber las penalidades en las que puede incurrir en caso de que lo haga desaparecer. O sea, ya le pusieron la lupa encima, ya sabe que el televisor está ahí, sabe de qué características son. Entonces, cualquier eventual cuestión, rotura o desaparición o reemplazo de la cosa que pudiera suscitarse, ya tiene responsabilidad, tanto civil como penal, el deudor dueño de la cosa, ¿está? O sea, no le es gratis si en ese marco ya realiza alguna maniobra dolosa para evitar que el acreedor cobre, ¿está? Hasta tanto, como les decía, haya que retirar la cosa de ese lugar para mostrarlo
a los potenciales compradores que van a asistir el día del remate. El remate ya lo realiza el martillero público que el juez va a designar, entonces ese martillero ya es el que después se encarga de hacer el secuestro y llevarlo a su oficina, a su estudio, para inspeccionarlo, hacer lo que haya que hacer, cotizarlo y luego convocar a los compradores, a los interesados, a que concurran a verlo hasta el día del remate. Bueno, en el caso de que, acá veo que me están haciendo una consulta acerca del embargo de sueldo. En el caso del embargo de sueldo, es tal vez el embargo más sencillo digamos, el más fácil de los bienes a embargar, el que más rápido me permite arribar al cobro, porque fíjense que hasta acá, si yo embargué un bien registrable, o bien embargué un bien mueble de los que estamos mencionando, el camino que va a seguir es el remate, o sea, el proceso que implica nombrar un martillero que va a secuestrar, a concurrir a secuestrar el bien, en el caso de que sean muebles, o en el caso de que sean inmuebles, tiene que reunir todo un conjunto de información acerca del estado de deudas del inmueble, se piden informes a cuanto organismo haya, municipalidad, agua de corrientes, DEPEC, expensas si las tuviere, porque toda la deuda que ese inmueble acumule, alguien eventualmente la tiene que pagar y el juez tiene que decidir quién la va a pagar. Si van a estar a cargo del comprador o si se van a deducir del precio. Entonces, todo hay que contemplarlo. Y esos informes al mismo tiempo tienen una vigencia corta, cada tanto hay que ir renovando. Además hay que hacer lo que se llama un mandamiento de constatación, hay que ir al inmueble, ver quién vive ahí, el estado en el que está, el martillero ya tiene que hacer el relevamiento para luego hacer la tasación de ese inmueble, tiene que aprobarse esa tasación, y luego llegamos al último camino, que en ambos casos es igual para los muebles y para los inmuebles, que es la publicación de edictos o del medio de publicidad de de la subasta que se va a realizar, que el juez considere. Muchas veces, si el bien es mueble y es de escaso valor, muchas veces se pegan volantes en los juzgados y el mismo martillero puede repartir publicidad mediante este medio de volantes, pero ya no se publica en el diario ni nada porque sale más caro. Y lo siguiente ya es fijar la fecha del remate. Una vez que el remate se realizó, todavía tiene el martillero que percibir la seña, tiene que presentarse el comprador en el proceso, pagar el saldo de precio, o sea, hacer depósito en el expediente del saldo de precio, y luego, una vez que está todo eso, el juez aprueba toda la rendición de cuentas que hace el martillero, y recién allí le va a liberar la plata al acreedor. Es un proceso bastante complejo. No le gusta a los abogados esa vía porque lógicamente es el camino largo. Entonces, ¿cuál es la opción corta? El embargo de haberes. Ahora, hay una cuestión con los haberes. Si son haberes de una persona activa, o sea, el sueldo que la persona cobra en su calidad de trabajador activo, hay un límite que en realidad varía según en cuánto supere el salario de ese sujeto al salario mínimo vital y móvil. Con lo cual, nunca voy a tener o sea, no es que ustedes van a tener una información precisa, si cobra más de 20.000 pesos, le puedo embargar en lo que exceda. No, porque el salario mínimo vital y móvil, saben ustedes que varía, que se actualiza, y lo que está es un porcentaje de embargabilidad del sueldo, porque en principio el sueldo debería, y así lo es, caer en la excepción del artículo 1, del inciso 1 del artículo 744, o sea, se supone que la persona trabaja para subsistir, entonces yo no le puedo quitar el dinero que percibe porque de ese dinero subsiste él y su familia. Entonces, el principio es la inembargabilidad del sueldo. Ahora,
Si la persona cobra hasta el salario mínimo vital y móvil, no supera el salario mínimo vital y móvil, eso significa que su 100% del sueldo es inembargable, ¿está? Porque no puedo sacarle nada, ni un peso, porque es mínimo vital y móvil. Eso significa inciso 1 del 744, ¿está? Ahora, si lo supera, tengo que ver en cuánto lo supera, si lo duplica o lo triplica. Según ello varía entre un 10 y un 20%, que es lo que le puedo embargar. No más que eso. Algo similar a lo que sucede cuando ustedes toman un crédito en un banco y el banco les dice que eventualmente les va a afectar un 20, un 25% del salario al pago de ese crédito, porque no pueden meterle más la mano en el bolsillo, porque justamente el salario hace la subsistencia del deudor y eventualmente de su familia. Entonces, tiene carácter inejecutable. Eso en cuanto al salario de una persona activa. Si es menos del doble es el 10%, y si es más del doble es el 20% de ese sueldo lo que podría percibir. Pero como les digo, varía el salario mínimo vital y móvil, esos porcentajes van a fluctuar lógicamente y tengo que analizar en cada caso. Esto implica que yo tenga que detectar quién es el empleador de ese sujeto y pedir un informe, un oficio, a través de un oficio, que me indique si la persona trabaja allí y cuánto percibe. Entonces, una vez que yo tengo el salario de la persona, lo tengo en la mano, lo tengo acreditado, tengo que hacer el cálculo para denunciarlo o no a embargo. Si lo denuncio a embargo, y el juez considera que están dadas las condiciones teniendo en cuenta esta circunstancia, es muy sencillo el procedimiento, porque lo que se hace es tomar razón a quien se le cursa el oficio para que tome razón, es al empleador, nada más. En vez de ir al registro, no, acá vamos directo al empleador, que es el que le paga el sueldo. Entonces lo que hace el empleador es retenerle esa partecita del sueldo, ese 10% o ese 20% del sueldo, y depositarlo en la cuenta judicial, mes a mes. Todos los meses el empleador retiene ese 10 o 20%, lo deposita en la cuenta judicial que se abre en el banco de corrientes a nombre de ese expediente. Y con ello, lógicamente, como es el más rápido, pero es un pago a cuentagotas, porque como ven, no es lo mismo tal vez esperar un año donde sí se siguen devengando intereses moratorios, pero realizado el inmueble, vendido el inmueble en subasta, yo cobro entera la deuda, o bien cobro mes a mes un puchito, porque muchas veces el salario no da para cobrar un número que sea interesante y que verdaderamente me sirva, porque al mismo tiempo, haciendo raconto con obligaciones de dar suma de dinero, si yo denuncio a embargo haberes, estoy aceptando que mi crédito sea pagado en forma parcial. O sea, estoy aceptando pagos parciales. Recordarán ustedes que el acreedor no estaba obligado a aceptar pagos parciales, pero si justamente él es el que pide cobrar de esa forma, acepta pagos parciales, con lo cual va deduciendo intereses. No es que los intereses, mientras tanto, se van a seguir acumulando por el todo del capital. No, cada mes que se me deposite dinero en esa cuenta judicial, qué sé yo, cada 6, 7, 8 meses, tendré que practicar una liquidación, una actualización de la deuda para saber dónde estamos parados, pero cada pago parcial lo voy a tener que ir restando del concepto de intereses, lógicamente, que es donde debería empezar a restar, pero al mismo tiempo los intereses que ese pago parcial devengó, o sea, los tengo que restar. Esto es una planilla por ahí complicada hasta para el juzgado, pero para que ustedes sepan la diferencia. En el caso en que yo no haga esta vía y que yo vaya al embargo de un bien en miras a realizar una subasta, no acepté ningún pago parcial. Mientras tanto, yo sigo devengando intereses por el todo y llegado el momento voy a practicar una última planilla, el juzgado la va a aprobar y yo voy a cobrar por entero intereses y capital. Ese sería el pro y el contra de esta situación.
Y algo muy singular sucede con los haberes jubilatorios. Con los haberes jubilatorios también hay jurisprudencia súper variada, inclusive dentro de la Cámara de Apelaciones de Corrientes, saben ustedes que tenemos 4 salas, hay salas que dicen una cosa, hay salas que dicen otra. En principio el haber jubilatorio es inembargable también, pero hay una excepción que es cuando el crédito surge o tiene carácter alimentario. Y ahí es donde se plantea el problema respecto de los honorarios de los abogados. ¿Por qué? Porque los abogados cobran los honorarios como nosotros cobramos nuestro sueldo si trabajamos en relación de dependencia. Entonces, los honorarios son su subsistencia para el abogado. Entonces, tienen carácter alimentario. Entonces, muchas veces cuando es el abogado el que está ejecutando sus honorarios, aún teniendo un jubilado enfrente, denuncian los haberes jubilatorios y en algunas salas le dan, considerando esa excepción, y en otras salas no, consideran que es inembargable sin ningún tipo de excepción. Pero hay leyes especiales al respecto, llegado el caso tendrán que estudiar la jurisprudencia del tribunal donde estén litigando y evaluar hacia dónde ir, si vale o no la pena que denuncien ese tipo de bien a embargo. ¿Está? Bueno, hasta acá, embargo. Tienen después otros artículos interesantes en el código. Tienen, por ejemplo, lo que les decía acerca del mandamiento en el artículo 214. Depósito, cuando se lo designa depositario, en el artículo 216, las obligaciones que tiene el depositario en el 217. Fíjense, también tienen bienes inembargables en el artículo 219, esto se complementaría con el 744 que leímos del Código Civil y Comercial. Bueno, y otra cuestión que no me quiero olvidar es cuánto dura inscripto anotado el embargo. En el caso de que se haya tomado razón del embargo en un registro, ¿cuánto dura inscripta la medida? Bueno, la respuesta a esto está en el artículo 207. Segundo párrafo. Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los 5 años de la fecha de su anotación en el registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieren antes del vencimiento del plazo por orden del juez que entendió en el proceso. Entonces, pasando el limpio, el embargo dura 5 años anotado, no obstante lo cual, si yo, llegado ese último momento, no cobré aún, tengo la posibilidad de pedir la reinscripción del embargo por otro periodo igual. Lo que no puedo hacer es dormirme en los laureles y dejar que el embargo caduque, porque en ese caso, si yo ya me di cuenta, lo que tengo que hacer es trabar un nuevo embargo. No puedo revivir algo que ya murió. Entonces, tengo que trabar un nuevo embargo. Leo ahora lo que había escrito Abraham, que no lo llegué a leer. Dice, en el caso del embargo del sueldo, ¿es una parte o es sobre el total de la deuda? Me pasó que me embargaron el sueldo, me cobraron el total y el estudio me quería seguir cobrando diciendo que no tenía sentencia sobre el total de mi deuda, que eso era solo una parte. Bueno, la oportunidad que tiene el deudor o el ejecutado de, estarías vos ya hablando de un embargo ejecutorio, ¿no es cierto? La oportunidad que tiene el ejecutado, si hasta ahí no está presentado en el proceso, es concurrir cuando una vez que está trabado el embargo, se lo cita de venta. Cuando se lo cita de venta al deudor, que se lo notifica a través de una cédula, la persona tiene que presentarse al proceso a plantear lo que corresponda. Por ejemplo, si yo ya pagué extrajudicialmente algo, y lógicamente tengo cómo probarlo, tengo cuanto mínimo un recibo, el momento donde tengo que plantear eso es cuando me citan de venta. Planteo lo que se llama una excepción, en este caso de pago, pero también puedo plantear una serie de excepciones que ustedes la estudiarán oportunamente en derecho procesal, donde yo puedo cuestionar hacia dónde va, digamos, el expediente, por qué me están embargando, cuánto me están embargando, que el título, por ejemplo, no está firme, lo que fuere.
Siempre que uno tenga un embargo de sueldo, la prueba está en el recibo de sueldo, de cuánto y cómo me están embargando y en qué concepto le están haciendo. No debería nunca afectar más del porcentaje de embargabilidad. Si así lo fuera, inmediatamente hay que presentarse al proceso judicial y pedir la devolución del dinero, inmediatamente. El juzgado muchas veces lo advierte y lo puede hacer de oficio, otras veces no, porque el que no llora no mama, digamos, básicamente uno tiene que recurrir a esto. Si el afectado no viene a decir nada, tácitamente está consintiendo lo que se está haciendo. Muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, que se trabó de más, que la persona ya cobró todo y sigue el empleador reteniéndole dinero y depositándolo en la cuenta judicial, y el abogado viene rápido a pedir transferencia bancaria, o antes pedía cheque, ahora es ya todo transferencia bancaria, y llega un punto que el juzgado tiene que sentarse a hacer una liquidación de cuánto dinero ya le transfirió en concepto de qué, y ver si hay un crédito subsistente. Porque muchas veces el juzgado provee y no lo advierte. Pero el marco para discutirlo es el expediente. Uno tiene que presentarse al expediente, ver qué es lo que está hecho ahí. Puede que no haya una sentencia, pero puede que tengamos una liquidación hecha por la parte y que el juzgado haya aprobado, pero no obstante ello, debería tener el recibo, o bien el recibo de sueldo. El recibo de pago si es que pagué extrajudicialmente, o el recibo de sueldo si es que fue a través de un embargo judicial, donde el mismo recibo dice qué porcentaje o qué monto se está embargando. Entonces tengo la prueba en un instrumento bastante incuestionable, y debería presentarme al proceso a través de un abogado y hacer el planteo que estime correspondiente. Si se cobró plata de más, eh, es sencilla la ecuación, se intima que se devuelva. O sea, no debería nunca la parte quedarse de brazos cruzados. Si el acreedor está percibiendo en exceso el cobro de su crédito, se intima que se devuelva. Incluso se le puede jugar en contra, o sea, podemos terminar en una ejecución contra el acreedor, si así fuere. Pero lo tengo que plantear ante el juez, no hay otra vía. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, escucha, esperen, voy a poner a ver quién habla. Sí. Con respecto al tema de la inembargabilidad y de los bienes esenciales, que corresponden los bienes esenciales que entran dentro del artículo 745, yo leí, por ejemplo, en una sentencia que un juez consideraba que en un hogar moderno un bien inembargable era, por ejemplo, una PlayStation. Eso depende de cada, o sea, queda a criterio del juez, digamos, a criterio de ver qué bien constituye un bien inembargable dentro de, en este caso, por ejemplo, el caso hablaba de que habían interpuesto eh, ay, no me sale ahora, pero Recurso. un recurso, perdón, había interpuesto un recurso porque ellos alegaban, digamos, que hoy en día en un hogar moderno y habiendo niños, una PlayStation, por ejemplo, sería un bien inembargable. Por eso, Sí, eso quedaría, podría ser. digamos, a criterio de cada... Exacto, a criterio del juez, pero muchas veces el juez no es que del aire saca ese criterio. El juez se rige por lo que nosotros llamamos la sana crítica, que conjuga una serie de elementos. Conjuga la lógica, o sea, algo normal de cualquier ser humano, aplicar lo que vulgarmente diríamos los dos dedos de frente al caso, y analizar si tiene 10 hijos el deudor, y bueno, tal vez una PlayStation en esa circunstancia familiar sea un bien indispensable. Pero, y además debe conjugar su propia jurisprudencia, o sea, lo que él ha dicho en casos similares, y lógicamente el criterio de otros jueces, lo que llamamos jurisprudencia, porque uno agarra un libro acerca de esta medida cautelar y va a encontrar, o pone Google embargo de PlayStation, por ejemplo, y va a encontrar que por lo menos 10 jueces han dicho lo mismo que él. Entonces él ya puede quedarse tranquilo en que ese criterio no es
digamos, no está saltando a la pileta con lo que va a decidir. No obstante, no es la última palabra, o sea, podrá ir a la Cámara y en la Cámara ya son 2 vocales los que votan, o sea, ya tengo 2 cabezas en vez de una, y eventualmente si disienten una tercera, y aún así, si tampoco estoy conforme, tengo la posibilidad de ir ante el Superior Tribunal donde tengo 5 votos. O sea, la cuestión está edificada para que no sea una voz única la que me baje el martillo y haga justicia en mi caso concreto, digamos. O sea, si yo considero que la PlayStation hoy es un bien de suma cuantía, o sea, capaz que para el crédito alcanza a rematar una PlayStation, aparte de un bien que fácilmente lo voy a vender, y tal vez el acreedor tenga que buscar jurisprudencia donde diga que los bienes de ocio, por ejemplo, no son embargables, pero sí, como yo les contaba, creo que al principio del curso hablamos algo de esto. Eh, Muchas veces la jurisprudencia es la que va marcando qué tipo de bienes entran en ese inciso del 744. Muchas veces en una jurisdicción puede considerarse, como yo les decía, acá en Corrientes será el aire acondicionado y en Tierra del Fuego será la estufa. O sea, nadie pensaría que acá una estufa, un radiador de calor, es un bien indispensable, pero si yo me posiciono en Ushuaia, sí, y tal vez no lo sea el aire acondicionado. Es lo diario, y el deudor tendrá que presentarse al proceso y decir, no, momento, ese bien que me están sacando es un bien indispensable, pero verdaderamente lo es en ese sentido. Las condiciones están dadas para que uno debata, y si considera que se embargó un bien que reúne esa característica, tiene que presentarse y pedir el levantamiento. No es un trámite complicado, y lo que en definitiva se decida, como les digo, tengo posibilidad de ir a segunda o a tercera instancia a tratar de rebatirlo si considero que no, digamos que no satisfizo lo que yo fui a buscar al proceso, a la justicia. Bueno, eso ante la duda, como les digo, ustedes están en una diligencia y se encuentran, qué sé yo, con algo que es extraño, alguna colección que ustedes creen que tiene valor, en el momento llaman a un valuador, a un especialista en antigüedad, lo que sea. En el momento agarran el teléfono y ponen embargo de juego de vajilla, o sea, qué sé yo, no sé, y buscan para saber que están yendo por el camino cierto. Por eso muchas veces se hacen este tipo de diligencias, no solo con el abogado, sino con algún otro técnico idóneo, porque muchas veces el abogado ve lo que ve una persona común, pero tal vez un experto en remates, que sabe hacer una cotización, que sabe tasar, me puede decir, esto lo vendemos por tanto. Entonces yo puedo ir viendo, bueno, entonces voy a embargar esto, más esto, y ya junto el monto de mi crédito. Por eso se recurre a ese tipo de profesionales. Bueno, seguimos con la inhibición general de bienes. La inhibición general de bienes está regulada en el artículo 228 únicamente, y es una medida cautelar que, como les decía, de alguna forma funciona de forma subsidiaria al embargo, pero que en este caso sí produce la indisponibilidad del sujeto. Es una medida que no recae sobre cosas, o sea, no es una medida de carácter real, sino que afecta a la persona, es una medida de carácter personal. ¿En qué caso se pide una inhibición general de bienes? Hay 2 supuestos regulados. El de ausencia de bienes a embargo, o sea, el deudor no tiene nada de su propiedad que sea susceptible de ser embargado, o bien el supuesto de insuficiencia de bienes embargados. Esto significa que fuimos a trabar un embargo, pero tiene 2 cosas que sirven y que no alcanzan a cubrir el monto de mi crédito.
Entonces, yo embargo eso, no es que me quedo de brazos cruzados, embargo lo que tengo posibilidad de embargar, y por la diferencia del crédito, o en forma complementaria, pido la inhibición general de bienes. Solamente ante esos dos supuestos, por eso les decía, muchas veces se interpreta que tiene un carácter subsidiario. ¿Por qué? Porque cuando el acreedor quiere cobrar, que es en definitiva lo que persigue cualquier acreedor, la medida que tiene que trabar o tiene que perseguir trabar es el embargo, porque el embargo es el que le permite llegar al cobro del crédito, a través del remate del bien embargado o a través de la transferencia bancaria si fuera dinero. Pero únicamente se llega a cobrar cuando yo tengo un embargo. Si yo tengo una inhibición general de bienes, lo que estoy haciendo es una especie de bloqueo a la situación patrimonial de ese sujeto hasta tanto encuentre bienes a embargar. Porque de otra forma yo puedo estar in eternum con la inhibición general de bienes, pero nunca cobrar. La inhibición lo que produce es la imposibilidad que esa persona realice actos de disposición para sacar del patrimonio. Esto lo veda de enajenaciones, o sea, a título oneroso, o donaciones a título gratuito, o sea, actos de disposición para sacar de su patrimonio, o bien de gravar los bienes que tiene. Por ejemplo, una persona que está inhibida no puede dar en hipoteca el inmueble de su propiedad. Probablemente tenga ya el inmueble embargado, pero si además está inhibido, tampoco lo podría afectar a otro tipo de gravamen real, por ejemplo. ¿Para qué entonces se pide la inhibición? Porque lo que estoy embargando no me alcanza, o lo que el deudor, hecho el estudio de la situación patrimonial, el deudor no tiene nada. Entonces, mientras tanto yo pido la inhibición. ¿Para qué? Para que en el supuesto de que ingrese algún bien de valor, quede atrapado por una especie de red, que es la que va a realizar la inhibición, y que no pueda sacar, que no pueda luego salir ese bien. Con lo cual, el inhibido puede adquirir. Una persona que está inhibida puede comprar, puede adquirir, puede recibir una donación, puede recibir bienes como compraventa, puede recibir, puede incorporar a su patrimonio. Pero una vez que incorporó, lo que la inhibición no lo va a dejar es sacar del patrimonio, porque esta medida es la que le produce la indisponibilidad. Entonces ahí va a quedar atrapado en esa red que el acreedor rápidamente va a tener que detectar, va a tener que pedir informes constantemente a ver si algo pescó, para luego transformar esa inhibición en un embargo. Una vez que tengo algo atrapado en esa red, lo voy a denunciar embargo, la inhibición se levanta y yo sigo con el embargo camino al remate judicial y al ulterior cobro del dinero obtenido con ese remate. ¿Está? Leemos el 228. Dice, en todos los casos en que, habiendo lugar embargo, no pudiere hacerse efectivo, por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir estos el importe del crédito reclamado, podrá solicitarse contra aquel la inhibición general de vender o gravar sus bienes, a la que deberá dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El que solicitare la inhibición deberá expresar el nombre, apellido y domicilio del deudor, así como todo otro dato que pueda individualizar al inhibido, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición solo surtirá efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos en que el dominio se hubiere transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. Y al igual que el embargo, la inhibición, que la voy a trabar en este caso en todos los registros, o sea, la inhibición
decretada por el juez la voy a trabar en el registro de la propiedad inmueble, en el registro de la propiedad del automotor, en el registro de la propiedad de motovehículos, mínimo, y dependiendo la actividad comercial del sujeto en algún otro registro. Si tengo que ir al registro de marcas y señales, iré. Si tengo que ir al registro de propiedad intelectual, lo iré. La persona puede no comprarse un auto, pero puede tener ganado, y el ganado me sirve para un remate. Entonces, tengo que tratar de trabar esta medida, de producir ese bloqueo en todos los registros que fueren pertinentes teniendo en cuenta su actividad comercial o individual. Y al igual que el embargo, dura inscripto 5 años. Vencido ese plazo caduca y podría reinscribirse igual que el embargo, con lo que explicamos anteriormente. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Seguimos. Vamos con anotación preventiva de litis, que está en el artículo siguiente, 229. La anotación preventiva de litis, o anotación de litis en el nombre corto, lo que persigue es dar publicidad. Es una medida que no produce indisponibilidad, que no va camino a la subasta. Lo único que produce, o para lo único que se decreta, es para dar publicidad. ¿Publicidad acerca de qué? Acerca de la existencia de un proceso judicial que tiene aptitud de modificar la situación registral de un bien, a efectos de que los terceros que no son parte en ese litigio, en esa contienda judicial, estén al tanto, tomen conocimiento de que existe ese proceso y que lógicamente puede motivar, puede hacer variar su situación de dominio. ¿Está? Esto, si uno lo analiza así, podría resumirlo en una idea por ahí errónea, que es que yo anoto la litis, cualquiera que sea, según el tipo de bien. O sea, si yo estoy litigando sobre un bien inmueble, tengo que anotar la existencia de ese proceso judicial en el registro de la propiedad, como una especie de registro de juicios. Sin embargo, no es así. No todas las litis, o no todos los litigios o procesos judiciales que versan sobre cosas registrables, hay que inscribirlos o hay que anotarlos en los registros pertinentes, sino únicamente aquellos procesos judiciales que tienen esa característica, que tienen esa aptitud, de que pueden hacer variar la situación de dominio del bien. Por ejemplo, un inmueble puede ser objeto de un sinnúmero de procesos judiciales. Por ejemplo, yo hablo de un juicio de desalojo de un departamento, estoy hablando de un proceso judicial que tiene por objeto un inmueble. Yo hablo de un proceso de prescripción adquisitiva, tengo un proceso que tiene por objeto un inmueble. Hablo de un juicio de escrituración, porque el boleto de compraventa no se elevó a la escritura pública, entonces vamos a la ejecución forzada. Estoy hablando de un proceso que tiene por objeto un inmueble. Ahora, de estas tres litis, ¿cuál o cuáles debería anotar en el registro de la propiedad inmueble? Pensemos, la escrituración, por ejemplo. La escrituración principia siendo comprador contra vendedor las partes. Si yo pido un informe de dominio de ese inmueble, el inmueble a nombre de quién va a figurar, a nombre del vendedor. Ahora, si yo pienso en el devenir del proceso judicial, si el comprador llegara a ganar el juicio, a nombre de quién pasaría a estar el inmueble, a nombre del comprador. Con lo cual, el proceso judicial, las resultas de ese proceso judicial de escrituración, pueden producir una variación en la situación de dominio, en la situación registral del bien. Entonces, el juicio de escrituración es una litis que yo tengo que dar a publicidad, que tengo que poner en conocimiento de terceros. Lo mismo en el caso de la prescripción adquisitiva, pero no así en el supuesto del desalojo. Pensemos, en el desalojo es propietario o locador versus locatario inquilino. ¿Quién es el titular de dominio?
el propietario, el actor, al final del juicio, aun si perdiera el juicio, si ganara no pasaría nada, pero aun si perdiera el juicio, ¿quién seguiría siendo dueño de la cosa? El locador, porque el desalojo no va a producir ningún tipo de variación acerca del derecho real. A lo sumo tendrá que esperar que la locación termine o tendrá que justificar por qué lo quiso desalojar anticipadamente, por ejemplo. O si ganara, tendrá que ejecutar esa sentencia y producir el desahucio, el desalojo, la desocupación del bien. Pero de ningún modo un proceso de desalojo va a hacer variar la situación de dominio del bien. Va a seguir siendo el dueño el que lo era al principio del juicio. Entonces, lo que yo tengo que distinguir al momento de pedir la anotación de litis es si el tipo de proceso sobre el cual estamos discutiendo tiene o no esa aptitud, esa capacidad de que a la larga, cuando se dicte sentencia, puede haber alguna variación de dominio de la situación dominial del bien. Si la tiene, esa litis hay que anotarla. Fíjense que incluso en el caso de la prescripción adquisitiva, el artículo 1905 del Código Civil y Comercial dice, si vamos a el tercer párrafo, dice, en los casos de la prescripción adquisitiva, dice, la resolución que confiere traslado de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva debe ordenar de oficio la anotación de la litis con relación al objeto, a fin de dar a conocer la pretensión. Esto significa que a partir del 1 de agosto de 2015, la anotación de litis se volvió con carácter obligatorio, que no requiere pedido de parte, a diferencia de la mayoría de las medidas cautelares. Son muy escasas las medidas cautelares que se pueden disponer de oficio. En este supuesto sería uno, la anotación de litis en el proceso de prescripción adquisitiva, porque justamente es la forma de dar a conocimiento a terceros que puede no seguir siendo el dueño quien figura en el registro, si después del proceso, cuando se dicta sentencia, considera el juez que el dominio quedó adquirido en cabeza de ese poseedor. Fíjense, si prestan atención, otra medida complementaria que se dispuso en conjunto con este artículo 1905 a nivel local, que tiende a exactamente lo mismo, es la colocación de carteles en el frente de los inmuebles que están sometidos a procesos de prescripción adquisitiva, porque muchas veces los interesados en ese bien no van a pedir un informe del registro, pese a que deberían hacerlo, y ustedes ya saben por qué, porque después no van a poder alegar desconocimiento, cuando la información estaba tan palmaria ahí en el registro de la propiedad, pero no obstante ello, es más fácil de detectar si yo voy manejando en mi auto y veo inmueble sometido a proceso de prescripción adquisitiva, juzgado tanto, carátula tanto, secretaría tanto. Fíjense, presten atención, esta es una medida que lleva más o menos unos 3 años de aplicación en el caso de nuestra jurisdicción, en Corrientes, y ha dado muy buenos resultados, porque el cartel exhibido en un lugar visible hace a las veces la anotación de la litis, aunque sea algo tan obvio y tan redundante, y por ahí a la parte no le gusta exponerse tanto frente a los vecinos, que él no es dueño del bien donde está viviendo, sino que lo está poseyendo únicamente, pero es un medio de publicidad eficiente, que complementa a la anotación de litis. ¿Cuánto dura anotada esta medida? Porque como ven, se tiene que trabar en el registro de la propiedad que fuere, en el caso del inmueble, en el caso del que fuera un automotor, igual. Dura inscripta lo que dure la litis. Lógicamente, la duración de la contienda judicial es la que va a trazar la duración de la medida cautelar, ¿está? Así, obviamente, entendido, dictada la sentencia por el juez y ejecutada la sentencia, o sea, hasta tanto finalice el proceso judicial. Leamos el 229.
dice, procederá a la anotación de litis cuando se dedujere una pretensión que pudiere tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el registro correspondiente y el derecho fuere verosímil. Cuando la demanda hubiere sido desestimada, esta medida se extinguirá con la terminación del proceso. Si la demanda hubiese sido acordada, se mantendrá hasta que la sentencia haya sido cumplida. ¿Está? Bueno, después tenemos, cuarta medida sería la llamada prohibición de innovar, artículo 230. Prohibición de innovar y la especie que sería prohibición de contratar. La prohibición de innovar es una medida cautelar que se solicita, como el nombre, en este caso bien gráfico lo indica, cuando se quiere impedir que se realicen modificaciones a la situación de hecho o de derecho de una cosa, en tanto dure el proceso judicial. Con lo cual, ¿qué implica? Es como si congeláramos la imagen y tuviéramos que mantener a la cosa como está, en tanto discutamos en el proceso judicial y el juez dicte sentencia. No puede la persona que se encuentra en poder de la cosa realizar o introducir ningún tipo de modificación, ni de hecho ni de derecho, según lo que el juez le disponga, pero en principio debería ser así. Esto significa, de hecho, por ejemplo, yo no puedo agarrar y tirar abajo una pared y abrir un negocio a la calle, por ejemplo. Y de derecho no podría, por ejemplo, vender, transmitir a título gratuito a otra persona. O sea, la cosa se tiene que mantener exactamente en la situación en la que está, al momento en que se traba esta medida, hasta tanto se dirima la contienda judicial. Bueno, no dice mucho el 230 más que los requisitos que ya sabemos, así que vamos a seguir. La especie dentro de esta medida es la prohibición de contratar. Cuando, por ejemplo, el juez quiere que, o el acreedor, quiere evitar que la parte realice cierta clase de contratos con la cosa. Por ejemplo, que no dé en locación la cosa mientras tanto se está discutiendo en el proceso judicial. Porque lógicamente si mete un inquilino adentro, mientras estamos discutiendo, luego al finalizar tendremos que respetarle la vigencia de ese contrato de locación o lo tendremos que indemnizar, o ese inquilino puede realizar modificaciones en la cosa o disminuir el valor de la cosa, entonces eso puede producir algún tipo de perjuicio, entonces decide el acreedor solicitar y el juez hacer lugar que no pueda realizar cierta clase de contratos respecto del bien, que en definitiva es una innovación, pero en algún sentido más jurídico que de hecho fáctico. La versión opuesta a esta medida, a la prohibición de innovar o medida de no innovar, es la medida innovativa, es la contracara. Cuando lo que el acreedor persigue es que se introduzca ya una modificación a la cosa, porque la cosa corre riesgos de perderse o deteriorarse gravemente. Entonces, lo que se persigue es que se produzca una modificación que permita conservar la cosa hasta el final del proceso judicial. Por ejemplo, estamos hablando, discutiendo sobre un bien, una escrituración, por ejemplo, de un boleto de compraventa prescripto, pero que estamos discutiendo y produciendo pruebas si se vendió, si no se vendió, pero resulta ser que la pared que da a la vía pública está corriendo riesgo de derrumbe. Entonces, si a eso nosotros llevamos una medida de no innovar, la complicamos porque en realidad lo que habría que hacer es innovar. Por eso es la contracara. Lo que habría que hacer ahí es apuntalar esa pared, hacer una pared nueva ya, porque si dejamos que la cosa siga así, cuando llegue el dictado de la sentencia, el comprador, que en el mejor de los casos gane el proceso, ¿qué va a obtener de ese bien? Una cosa derruida que ya habrá perdido inclusive valor. Entonces, innovando, permitimos que la cosa se mantenga en su mejor estado de conservación. Evitamos, digamos, su deterioro.
Muchas veces estas medidas aparecen en este tipo de aspectos edilicios. Como les decía en la clase pasada, a través de una medida de no innovar podemos suspender una obra, la construcción, una edificación, paralizar una determinada obra, bajo la denominación prohibición de innovar o medida de no innovar. Bueno, luego tenemos el secuestro, que está en el artículo 221. El secuestro implica el desapoderamiento del bien o la incautación material del bien, que únicamente, como se darán cuenta, puede afectar a bienes muebles, porque obviamente no se puede producir el desapoderamiento material de una cosa si ésta es inmueble. Entonces únicamente pueden secuestrarse bienes muebles. Y como les decía cuando hablábamos de embargo, el secuestro es una medida que llega un poquito más adelante, pero que viene a complementar el embargo, en miras a la futura, pero inmediata o próxima, subasta judicial del bien. O bien cuando tenemos conocimiento cierto de que ese sujeto que quedó como depositario judicial no se está portando de la mejor manera, entonces tenemos que priorizar que la cosa se conserve hasta tanto pueda ser liquidada en una venta. ¿Está? Generalmente eso es una medida complementaria. Dice, procederá al secuestro de los bienes muebles o semovientes, objetos del juicio, cuando el embargo no asegurare por sí solo el derecho invocado por el solicitante, siempre que se presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar, como les decía recién, alguna situación que me da pauta de que el embargo y que la persona puesta como depositaria no van a conducirme a buen puerto. Y después dice, procederá asimismo con igual condición toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El juez designará depositario a la institución oficial o persona que mejor convenga, en ese caso ya generalmente es el martillero público, fijará su remuneración y ordenará el inventario si fuere indispensable. Bueno, y por último tenemos la intervención judicial, que está en los artículos que siguen. Hay de varias formas, digamos con varias funciones, pero básicamente es una medida que lo que persigue es el reemplazo de una persona por alguien, por un auxiliar del juez, por un interventor que es designado por el juez. Ese reemplazo puede ser en el área de la administración, por ejemplo, como es, por ejemplo, el interventor administrador o recaudador, por ejemplo, cuando yo voy a poner a alguien en la caja, porque embargo, por ejemplo, gané un juicio contra una clínica privada. Ahora, yo sé que la clínica privada cobra paciente a paciente que entra, le va cobrando un plus, le va cobrando las consultas particulares, va percibiendo dinero. Ahora, ¿cómo hago para embargar ese dinero? Bueno, muchas veces cuando hablamos de sociedades comerciales, tenemos que designar un interventor, por ejemplo, para que se coloque como cajero y que diariamente hace lo que sería el embargo material, digamos, de ese dinero, para depositarlo a la orden del juzgado y pasar en limpio esos números que por ahí, si no lo hiciéramos a través de un auxiliar del juez, el acreedor no obtiene el conocimiento real de qué es lo que sucede con la economía de esa sociedad. Muchas veces estas medidas aparecen cuando hablamos de sociedades, de empresas, y que tenemos que designar a alguien que sea neutro allí adentro y que tenga que cumpla su función a favor de lo que el juez le indique. Como les decía, puede ser un interventor en esta área, también puede ser un interventor informante, donde únicamente se limite a observar, un interventor veedor. Muchas veces también se plantea esta medida cuando están discutiendo los socios entre sí de una sociedad, entonces tenemos que poner a alguien nuevamente neutral para que pasen limpio la contabilidad, pasen limpio el haber y el debe de esa diario, por ejemplo, de esa determinada empresa.
etcétera. Una administración o una actuación imparcial. Cuando yo busco eso, entonces tengo que poner a alguien de afuera de esa empresa. Y ese es el interventor. Hay toda una regulación según el tipo de interventor que está en el código, que si quieren leer está muy bien. Bueno, y por último, que les había comentado que no es una medida cautelar en sí misma, pero que comparte, digamos, características que son similares a las medidas cautelares, es la llamada medida autosatisfactiva, que en nuestro código procesal local está regulado a partir del artículo 785. La medida autosatisfactiva, en ese artículo van a encontrar, en ese y en el siguiente van a encontrar prácticamente todo lo pertinente. Es una medida que se agota en sí misma cuando el juez la pronuncia. Lo que persigue es la declaración, una declaración de certeza acerca de la existencia de una situación jurídica o la obtención de una determinada prestación o determinada conducta de parte del demandado, y que se agota cuando se obtiene. O sea, no es una medida que vaya en miras a ejecutar una sentencia. No, generalmente la medida autosatisfactiva se promueve para tipos de procesos donde yo discuto algo muy particular, por ejemplo, que la obra social me cubra un determinado tratamiento o una determinada operación, intervención quirúrgica, problemas de medicamento, algún medicamento en particular que no me autoriza, y generalmente se agota cuando el juez dicta esa medida que hace las veces de sentencia, digamos, para ese tipo de proceso. Es decir, el juez hace lugar a la pretensión y se agota en ese mismo instante porque el demandado toma razón de la orden del juez, y ya 785 en adelante. Y ya a partir de allí se produce esa tutela judicial inmediata que se obtiene con esta medida, y no es que seguimos discutiendo si la obra social hizo bien o mal en denegarme, no, son procesos súper cortos, de los llamados procesos urgentes, o procesos monitorios, donde lo que se busca es que la persona reciba una respuesta judicial inmediata, y allí agote su pretensión judicial, digamos, su servicio de justicia. Fíjense el 785, dice, ante solicitud fundada de parte, explicando con claridad en qué consisten sus derechos y su urgencia, y aportando los elementos probatorios que fundamenten la petición, y que es impostergable prestar tutela judicial inmediata, el juez o tribunal deberá, excepcionalmente, según fueren las circunstancias del caso, valorados motivadamente, y se podrá exigir la prestación de caución real o personal, determinando en estos casos la vigencia. O sea, fíjense que en este caso ya la caución juratoria ni aparece. Y allí tenemos el artículo siguiente, dice, para poder dictar resolución favorable se presupone la concurrencia de los siguientes presupuestos: que fuere necesario la cesación inmediata de conductas o vías de hecho producidas o inminentes contrarias a derechos según la legislación procesal o de fondo, que el interés del postulante se circunscriba de manera evidente a obtener la solución de urgencia no cautelar requerida, no extendiéndose a la declaración judicial de derechos conexos o afines. Se podrán fijar límites temporales a las medidas autosatisfactivas que se dicten, y disponer a solicitud de parte prórroga de las mismas. Y tienen allí todo el procesito, digamos, regulado, pero es bien, bien corto, es un proceso ya caratulado como medida autosatisfactiva, o sea, va a ser Ángeles Porto contra IOSCOR sobre medida autosatisfactiva. Yo me presento en mi demanda, y ya en la demanda digo que yo tengo tal enfermedad, que tengo diagnosticado tal enfermedad, que tengo prescripto tal tratamiento, que pedí tal medicación a la obra social, que en el expediente tanto me lo denegaron por tal razón, indico por qué sí me lo tendrían que haber aceptado o provisto, cito jurisprudencia, cito doctrina, bla, 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 se termina allí. Se corre traslado, viene el IOSCOR, dice sí o no, se dicta sentencia. Es así.
Entonces, en esa pequeña resolución, el juez lo que hace es discutir si sí o si no. Es muy sencillo y se utiliza, como les digo, para cuestiones primordialmente de salud, pero es una vía muy rápida. Algo similar a lo que constitucionalmente está regulado como el amparo. Es muy similar, en este caso regulado por el ordenamiento procesal, no por la Constitución, como saben ustedes, pero que también es una medida que sigue ese carácter. Por ahí el amparo requiere algún otro tipo de cuestión, que en este caso no, porque yo tengo la posibilidad, o sea, acá no tengo que acreditar que es la vía más idónea, no tengo que justificar un obrar ilegítimo o arbitrario, o sea, tengo que acreditar cuál es la situación y por qué considero que necesito esa tutela judicial inmediata y que allí se va a resolver mi servicio o mi requerimiento de justicia. ¿Está? Bueno, hasta acá, entonces, medida autosatisfactiva. Y existe una medidita chiquitita, que por ahí no es una medida cautelar, pero también muchas veces se lo utiliza o se lo promueve como incidente medida cautelar, que es el desalojo anticipado. También está regulado en el Código, en el artículo 680 bis del Código Procesal, que también está previsto únicamente para el proceso de desalojo, para promover la desocupación inmediata del inquilino una vez que yo principio o promuevo la demanda de desalojo principal. O sea, no tener que esperar que el juez me dicte sentencia para efectuar el desalojo del bien y que el inquilino, mientras dura el proceso, siga ocupando la cosa. Entonces lo que hago es promover el juicio de desalojo y pedir a través de un incidente de medida cautelar el desalojo anticipado. Fíjense, está previsto para el caso de desalojo por falta de pago o vencimiento de contrato, únicamente, no para el caso en que fuere un ocupa o un usurpador, ¿está? Y allí dice, en los supuestos en que la causal invocada para el desalojo fuera la falta de pago o vencimiento del contrato, el actor podrá también, bajo caución real, específicamente así lo establece, obtener la desocupación inmediata de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 680, para el supuesto en que se probare que el actor obtuvo esa medida ocultando hechos o documentos que configurasen la relación locativa o el pago de alquileres, además de la inmediata ejecución de la caución, se le impondrá una multa, en el caso de que hubiera hecho esto mintiendo, digamos, o ocultando un poco la verdad. ¿Está? Bueno, ¿qué nos queda de esta unidad? Muy cortito, acción directa y acción subrogatoria, derecho de retención, y luego iríamos a privilegios, que es donde vamos a detenernos un poquito más. ¿Está? Así que nos vemos, chicos, la semana que viene. ¿Alguna duda acerca de este tema?